Bienvenidos, chicos y chicas, de nuevo, una vez más, a este episodio de Leclamenia. Hoy nos acompaña Jennifer, Hola. colaboradora de confianza y coordinadora de año académico aquí con nosotros en Irlanda. Y contamos con un invitado muy especial, Alejandro Mesa. Bienvenido. Gracias. Alejandro es maestro, creador de contenido y además autor del libro El arte de no esperar. Chicos, muchas gracias por estar aquí. A ti. Aquí por invitarnos. Gracias. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at coast. Had to hit my old town to duck the news. Bueno, Alejandro ha venido aquí porque yo le conocí por medio de un artículo que leí en El Español, creo que fue, que te entrevistaron, ¿verdad? Además, ha sido entrevistado por otros medios como el ABC o La Vanguardia. Alejandro es maestro, a día de hoy vive en Irlanda, pero previamente estuvo en Japón. De hecho, el libro que has escrito va un poco sobre tus aprendizajes, ¿verdad? Tiene mucha filosofía japonesa, que es una de las cosas que más me llevé de Japón, de cuando estuve allí. Estuve 6 meses y como es algo que quizás no está tan dentro de nuestra mentalidad occidental o europea o española, pues creía que era interesante hacer un libro un poco diferente, porque los libros de hoy en día hablan de muchas cosas que están muy bien, pero al final hablan de mucha filosofía griega y tal, y era por darle un enfoque más, como para que el mundo se puede ver de muchas formas diferentes, entonces para darle otro enfoque. Leyendo el libro me he dado cuenta que tiene algunos tintes estoicos, tío. También, al final, a pesar de que me quiera alejar, es inevitable acercarse un poco a una filosofía que la conocemos más y que ahora está tan de moda también. Sí. Porque poco a poco se pone más de moda. Y a mí me gusta que esté de moda. Al final, también es verdad que tampoco podemos pasar nuestra vida actual en una idea de hace 2000 años o más. Pero está bien todo lo que sea que una persona quiera mejorar, que una persona quiera sentirse mejor consigo misma, ser mejor profesional o ser mejor amigo, mejor hijo, lo que sea, pues eso, de sentirte bien con lo que haces. Y aunque lo que hagas sea algo que no sea extraordinario, simplemente disfrutarlo y ser consciente de lo que estás haciendo y estar contento con eso. Es curioso porque, aunque sea una filosofía de hace tanto tiempo, hay libros que si lees de verdad que parece que pudieran estar relatando o hablando de vidas de hoy en día. Sí. De hecho, te traigo un regalo. Entonces lo tenía que esconder. Cuando estuvimos hablando de estoicismo, te recomendaba un libro que era Cartas a Lucilio de Séneca. Este en concreto es una copia que he llevado conmigo a muchos sitios porque de verdad creo que es un libro precioso. Son cartas cortas y para mí ha sido como una pequeña biblia personal. Así que nada, te lo regalo, tío. Me sale mal porque si es algo que has tenido con cariño y tal. No, pero Muchas gracias. es un libro que además me encanta recomendar y creo que te va a gustar. Sí. No, sí que es verdad que me recuerdo que me lo dijiste y aparte me parece que yo creo que cuando le quieres hacer un regalo a alguien, creo que regalar un libro es de las mejores cosas que puedes hacer. Sí. Yo pienso igual. Y aparte dice mucho de cómo eres tú y de quizás de lo que puedes o en el momento en el que te encuentras y quizás el tipo de aprecio que tienes a la persona a la que se lo das, o sea que gracias. Pues tío, cuéntame un poco, porque leyendo un poco el libro, sé que el hecho de viajar era una cosa que tenías un poco intrínseca en ti, ¿no? Sí, yo por cosas de la vida pues no tuve la oportunidad en su momento de viajar mucho. También es verdad que a lo mejor yo era un poco precipitado, yo tenía 15, 16, 17 años y no había tenido la oportunidad por diferentes cuestiones. Y luego llegué a la carrera, veía gente que se iba de Erasmus, gente que hacía cosas que me llamaban mucho la atención, pero no, yo tenía que trabajar, tenía que estudiar a la vez, no me lo podía permitir. Y cuando ya llegó un punto que ya empecé a tener un poco más de libertad y tal, vino la pandemia, entonces suerte. Tampoco tuve mucha suerte en ese sentido, pero sí que es verdad que ya había empezado a viajar un poco por Europa,
También es verdad que mi pareja actual me ayudó mucho porque ella también le gusta mucho y se sabe organizar muy bien y me ayudó a ir a muchos sitios de una forma mucho más fácil de la que yo pensaba que se tenía que hacer. Y bueno, llegó un momento que tuve que decidir y yo siempre he decidido hacer lo que me gusta. Y siempre y cuando lo que me guste considere que está bien y que me puede dar de comer, básicamente. Entonces, a mí lo que me gusta es dar clases. O sea, a mí me encanta ser maestro, me encanta ser profesor. O sea, yo disfruto con mi trabajo. Eso no significa que me guste trabajar siempre, todos los días y que no tenga días malos. O que me guste madrugar para ir a dar clase. Pero a mí me encanta. O sea, yo me lo paso súper bien con los niños. O sí, también trabajo con adultos. Para mí es súper divertido. Para mí es el mejor trabajo del mundo, pero claro, eso es mi opinión subjetiva totalmente. Y entonces la oportunidad que vi de poder hacer lo que me gustaba y aparte viajando era ser profesor de idiomas. Entonces, como en ese momento yo el inglés era un nivel normal, el nivel que tenemos los españoles, nivel medio que ponemos todos en el currículum, menos pues decidí hacer el máster de profesor de español para poder dar clases en el extranjero. Lo que pasa es que vino la pandemia, como he dicho, y frenó un poco el tema. Y siempre me había llamado mucho la atención Asia, pero no pude. Y ya llegó un momento que casi lo dejé de lado, pero no sé, supongo que la vida dijo, pobre chaval, vamos a darle una oportunidad. Y un día me llegó un mensaje, Alejandro, hay una oportunidad en Japón, a ver si te animas a hacer el currículum y tal. Y venga, digo, llevo 3 años enseñando currículums y ninguno me llama. Digo, pero alguno me tendrá que llamar. Y mira, me contestaron, hice las entrevistas y tal, y me pude ir a Japón y pensándolo mucho, pasándolo mal, y me fui con muchísimo miedo. Pero entonces, disculpa que te interrumpa, tuviste una primera oportunidad antes de echar los currículums, ¿verdad? Bueno, sí, una vez que envié el currículum y me aceptaron, Sí. yo estaba trabajando en un colegio, era todo el curso en la pública, allí en Tarragona, y me pidieron que me fuera en febrero. Entonces, si quieres venir, tienes que irte a febrero. Claro, era dejar el curso a medias. Quizás perdía. Sí que haciendo algún tema burocrático podría haber solucionado el tema de la plaza, de no perderla y tal. Y luego dejar la familia, dejar la pareja, tal, todo. También tenía mi perrito, que bueno, creas que no también influye. Claro. Y que me asusté muchísimo. O sea, una vez que te pones tú solo leyendo el email a decir vale, pues ahora tengo que decirles que sí. Pero ostras, pero ¿cómo me voy a ir a Japón? O sea, si lo más lejos que he ido ha sido a París o a Portugal. Y claro, te puedes saber el mapa, que es una cosa que no recomiendo. y vas a darle vueltas, sobre todo si es redondo. Ostras, es que está lejísimo. Sí. Y cuando vas en el avión también te das cuenta, cuando vas cruzando Rusia, que Rusia no se acaba nunca. Y tal, o sea, no sé si, perdón por la palabra, ¿no? Pero te acojonas. O sea, así que literalmente he tenido momentos de miedo en mi vida, momentos de pasarlo mal para lo que sea, algún familiar, alguna enfermedad o lo que sea. Pero yo nunca me he sentido con tanto miedo como el día que tuve que decir que no y luego el día que dije que sí. O sea, yo tuve la suerte de que lo rechacé. ¿Cuánto tiempo pasó desde una oportunidad a la otra? Yo lo rechacé, pues sería octubre-noviembre, porque querían que me fuera para febrero y con el tema de burocrático necesitas unos meses antes saber lo que te vas a ir. Y luego yo, el último día del colegio, fue salir, despedirme de los profesores y de los niños y hola, vuelvo a estar disponible y tal. Que lo envié con la idea de, seguramente tampoco me atreva, pero me volvieron, como respondieron tan rápido. Ay, qué bien, Alejandro, pues si quieres en septiembre puedes estar aquí. O sea, que te quedaste con el gusanillo, ¿no? De haber dicho que no y con tu oportunidad de reengancharlo, fuiste tú que te dijo, oye, vamos para adelante. Es que vi que no tenía sentido decir que no. O sea, me estaba traicionando a mí mismo. Si digo, si lo que quieres hacer es esto, quieres trabajar de esto, te has pagado un máster con esto, has trabajado para pagarte el máster para poder ir aquí, te viene la pandemia, te lo tiran para atrás. Digo, te sale la oferta después de tantas noches redactando currículum, redactando cartas de presentación, buscando ofertas de trabajo y que ni te contestaban, que los que te contestaban eran ofertas que no valían la pena. Y digo, ya que te llega, dices que no. Dices, entonces tú lo que has hecho hasta ahora, ¿para qué lo has hecho? Y entonces fue cuando dije, es que no tiene sentido. O sea, si quiero ser razonable y yo quiero serlo, tengo que decir que sí. Y menos mal. ¿Y no valoraste a lo mejor un destino más cerca, que quizás tú hubiera hecho la decisión más fácil? Sí, al principio sí que tenía algunos profesores del máster que me recomendaban países del centro de Europa como Polonia, Croacia,
Bueno, todo el mundo conoce que Alemania es un país muy... Desde los años 60 que hay españoles yendo a trabajar a Alemania o países nórdicos, pero yo siempre lo veía como menos llamativo al primer sentido y digo, pero a ver, que por ejemplo, yo he estado en Polonia y es precioso. He tenido la suerte de ver el país, una zona del país, y es muy bonita y a nivel de historia tiene muchísima historia. Pero claro, una cosa es visitarlo y otra cosa es vivir allí. Que a lo mejor también está muy bien, quizás lo sé. Pero claro, digo, si apuesto, pues voy a apostar alto. Voy a apostar a un destino que realmente, sí, porque quizás solamente lo hago una vez en la vida. Algo que sea un cambio de vida radical, ¿no? Digo, pues, si lo puedo hacer, que sea este. Y mira, tuve suerte porque hay que tenerla, pero bueno, el que estuvo 4 o 5 años buscando ese día que llegara ese mensaje, pues también fui yo. Entonces, mira, pues me tocó. Yo me siento muy reflejada en ti también, porque bueno, esto no sé si Agustín lo sabrá, pero bueno, yo estuve en Barcelona trabajando, perdón, en Salamanca, en una academia de inglés, y yo había finalizado el máster de aire también, quería ver cómo podía enseñar español en el extranjero, con el inglés. Yo odio enseñar inglés, hablarlo me gusta mucho, yo prefiero enseñar español, y me salió en una página web la oferta en Lakeland. ¿Qué pasa? Que era diciembre. Eso suponía dejar el curso a medias también. Y yo dije, no lo puedo dejar a medias. Así que lo rechacé. Yo dije, no me puedo ir ahora mismo. Total, que luego, como por marzo, volvió a aparecer la oferta. O sea, que la viste 2 veces. Sí. Eso no lo sabía. Pero, claro, esto también suponía dejar el curso a medias porque yo tenía que incorporarme aquí en mayo. Pero dije, Jennifer, has trabajado, has hecho tu máster, tienes que enfrentarte a decir que sí. También tenía mis miedos, el dejar mi familia, también mi chico es de Salamanca, se suponía también, lo dejamos, no lo dejamos, pero yo dije, mira, yo tengo que enfrentarme, porque al final tú también te forjas una carrera a partir de tu objetivo. Y dije, no, yo me voy, si tengo que volver, volveré a España, no pasa nada, pero por lo menos me doy la oportunidad de chocarme, ¿no? De decir, salto y que sea lo que sea. Quizás no tenía muchos miedos, porque bueno, mi familia es migrante, en fin. Pero también tenía mis miedos y yo también tuve que rechazar la primera, pero la segunda dije, esta es la mía y me agarro por donde venga. Es que excusas vas a tener Siempre, O sea, siempre. Tú puedes estar, yo qué sé, en un momento en el que no tienes trabajo, Sí. que a lo mejor no tienes pareja, tus padres no lo tienen, que prefieren que estés con ellos, pero Sí. que los trabajos son más, que te dan más la oportunidad de viajar. A lo mejor tienes una posición económica estable y tal, por lo que sea. Y ahora sí, vas a decir, pero es que esto... Claro, yo no tenía patatas. Pero es que el sol... Sí, o sea, siempre va a haber algo que te frene, porque a ver, tú no puedes pretender tu vida en España o donde vivas que sea, de hecho la gracia de irte es esa, ¿no? De vivir experiencias nuevas y ver cómo personas que con las que comparten muchas cosas tienen otras que son diferentes y eso y descubrirlo. A mí lo que más me gusta es poder, una de las pocas cosas que no me gusta de cuando viajo por vacaciones es que no llegas a convivir con la gente, ¿no? Que es la que aprendes. Justo. Y cuando tienes oportunidad de ir con gente de local, es totalmente diferente. Sí. Pero totalmente. Después de Japón, decidiste venir para Irlanda. Y algo que me pregunto es, después de todo el tiempo que pasaste allí, ¿qué cosas crees que aplicaste de esas enseñanzas o esos aprendizajes que te ha facilitado la vida en Irlanda? ¿Puedes localizar alguna? Bueno, a ver, claro, yo estuve 6 meses en Japón. Yo me fui solo. Sí que luego me vinieron a visitar, pero estuve solo. Y recuerdo... Mira, hay un ejemplo que es la primera noche que yo llegué a Japón. Y llegué después de, no sé, de 3 vuelos, 15 y 16 horas. Llegué a las 7 de la tarde. Sí, porque además, como yo vivía en una ciudad que no era Tokio, tuve que ir de Tokio a Fukuoka, que es donde yo estaba. Que era solamente 1 hora y media más, pero después de tantas horas... 50 años. Sí. Y el vuelo no fue lo mejor, la verdad. Pero bueno. Claro, llegas allí a las 7 de la tarde, me vino a buscar, a recoger que era mi jefe, que yo era la primera vez que le veía en persona. Y muy bien, hola Alejandro, ¿qué tal? Un abrazo. Y bueno, que te recojo y vamos para el piso. Que yo empezaba a trabajar el día siguiente. O sea, yo llegué a las 7 de la tarde y el día siguiente a las 11 de la mañana estaba en la academia para dar clases.
Y llego y justo en la calle donde yo vivía, no podías parar con el coche. Me dijo, mira Alejandro, aquí ten la llave, es este número, te dejo 3.000 yenes, que son 20 euros. Mañana nos vemos. Y yo, pero ¿dónde está la academia? Digo, ¿qué tengo que hacer? Y dice, no te preocupes, que luego vendrá un profesor y te dirá dónde está la bici, porque vamos todos en bici aquí, que a mí está muy guay. Dale, no te preocupes. Y dice, bueno, hasta luego. Y dice, tienes mi número, pero yo no tenía internet en el móvil, o sea, no tenía comunicado con nadie. Claro, llego y bueno, digo, voy a ver el piso, a sacar las maletas y tal. Claro, llego ahí, me vamos a sacar las cosas, sin internet, no voy a hablar con mi familia, no voy a hablar con nadie de trabajo, en medio de Japón, de una ciudad que no es Tokio, que la gente no lee inglés. Y digo, bueno, voy a hacer algo. Claro, salir además en línea recta, dije, no voy a girar ninguna sola calle. Digo, el primer supermercado que encuentre, digo, porque como gire, digo, me pierdo. Y luego volverme y estaba no con miedo, porque estaba bien y se respiraba tranquilidad y buen ambiente. Sí, pero al fin y al cabo Estaba asustado. estás en internet en un país muy, muy lejos que además ni siquiera entiendes los letreros. Claro, no sé nada. Y había un restaurante al lado de mi casa y no entré por vergüenza. Ya. Me daba vergüenza porque yo veía a la gente comiendo y digo, pues sí, ¿qué voy a decir? Digo, sí, no sé ni lo que tengo que hacer. Y pasaron las horas, me quedé en la cama y tumbado comiéndome el techo un rato y dije, bueno, digo, pues al final vino el profesor que vino a las 12 de la noche. No es que estábamos por ahí tomando algo, vale, gracias. Pues todo ese momento, todas esas horas, que a lo mejor fueron 2 o 3 o 4, pero que se me hicieron como 200, fue como, Dios, un máster de la vida en una tarde, en una tarde-noche, y el decir, vale, estás en pies en el suelo, estás en un país, hay restaurantes, además se veía, pues había unos médicos al lado, había una parada de autobús, y al final, lo más normal es que no me pase nada. Que si tengo sed, pues bebo agua, que si no sé, cualquier cosa. Entonces, eso fue una forma de la que yo me convencí fácil de ir a Irlanda y de también llevar a mi pareja a Irlanda esta vez, de pedirle que viniera conmigo si quería. Y el primer día de Irlanda también tiene lo suyo porque tuve un poco de mala suerte con la primera casa en la que estuvimos. Aparte llegamos en medio de una ola de frío, en menos 6 grados, nada más llegar porque yo vine en ferry a hacerme 1 hora y media de coche hasta Dublín, conduciendo al revés, con un coche español con el volante al otro lado, que en todos los cruces no veía bien. La verdad que no te lo han puesto fácil. No, pero... claro, pero porque no lo sabes, porque no estás allí, es que es normal. O sea, lo raro sería llegar y que yo hubiera llegado a Japón y que estuviera el chico esperándome y que me invitaran a cenar y que llegaras allí. Claro, eso es lo fácil, eso es lo que todos querríamos, pero es que la vida no es así. Esto me gusta mucho porque, a ver, sabes que nosotros aquí nos dedicamos a coordinar cursos de adolescentes aquí en el extranjero. Y una cosa que yo me di mucho cuenta, y yo creo que Jennifer lo compartirá, es cuán propensos son los padres hoy en día a intentar facilitarlo todo. Sí. Yo creo que una de las herramientas más importantes que dan estos cursos es precisamente enfrentarte a situaciones como las que tú presentas ahora, evidentemente en menor escala. Pero, por ejemplo, oye, que el niño quiere practicar rugby, salir a buscar el club y hablar con el entrenador. O sea, que son pequeñas cosas que en el momento en el que se las quitas, en el momento en el que tengan que enfrentar una situación como que te dejen en medio de Japón y no saber a quién llamar porque no te funciona el teléfono, o llegar en un ferry a 3 horas de la noche, a 1 hora de frío, coger un coche por el otro lado, cuando te carreteras horas, y es que eso tiene que ser ¡boom! ¿No? Sí, o sea, la primera rotonda fue increíble. Y eso que ahí en el puerto que había poco tráfico, pero sí es que... a ver, yo sé que hay muchas veces que hay unos ciertos de frases que parecen motivacionales o que parecen muy simplistas, pero yo me puedo pegar contigo 2 semanas explicándote cómo se nada, que hasta que tú te metas en el agua no vas a nadar. O sea, el movimiento es así y no sé qué, y tienes que hacer esto, y si ves que te vas a ahogar, pues haces esto otro, vale, pero no sé nada, Claro, hasta que no te tires y no experimentes el hundirte, ¿no? Y a veces te tienen que empujar para
para que te tires al agua. A veces hay gente que no se tira al agua porque le da miedo. Y es un miedo comprensible. Porque si tú no sabes nadar, no te quieres meter en el agua en un sitio donde no hace fondo. No llegas con los pies. O sea, es un miedo que tu cerebro te induce razonable. ¿Para qué te vas a meter ahí? Te puedes ahogar. Pero al final, bueno, vivimos en un mundo en el que puedes nadar y puedes estar en el mar o en una piscina. Y muchas veces, como que hoy en día, por querer sobreproteger, que al final yo creo que también el tema, allá a nivel, llevándolo al tema de la educación y al tema de la infancia y de los adolescentes, cuando sobreproteges también es una forma de no hacerlo bien. A pesar de que es con la mejor intención del mundo. Porque yo esto siempre lo hago con muchos padres. Digo, es que yo puedo ver tus intenciones, tus buenas intenciones, pero tú tienes que entender cómo funciona también el cerebro de un adolescente, de un niño menor, cómo funciona el hecho de formar parte de un grupo, Sí. en la sociedad en la que vives, ciertas licencias y ciertos aspectos que uno tiene que conocer de la vida. No puede ser que todo te lo expliquen tus padres o que te lleven siempre de la mano. Es como cuando ves por la calle un niño ya de una cierta edad y hay padres que van con una correa. Literalmente, ¿se lo ha visto alguna vez? Eso no lo he visto nunca. ¿No se ha visto una persona que va paseando por la calle y ves que se una correa y el niño con un arnés? Así es. Y dices, hombre, a ver, y claro, tú lo piensas y dices, vale, lo que quieres es proteger al niño de que no se pierda, de que no lo secuestren, cosa que no creo yo que, al menos donde nos movemos nosotros, no es lo más habitual. Claro, lo quise de primera y dices, oye, pues es una medida de seguridad. Seguramente no pasa nada, pero si pasa, seguro que a ella no le pasa. Vale. Pero el cerebro del niño que entiende, ¿no? Que cuando suelte la correa va a ser peligroso. Claro, si nos ponemos así, nos ponemos un casco para ir por la calle caminando también. Pues a lo mejor te tropezas y te caes. O nos ponemos como airbags para no tropezarnos o no salimos de casa. Lo hacemos todo online. Hay que saber medir en la justa medida. Y que no es fácil. Y que siempre te vas a equivocar. Pero es que lo bueno de equivocarse es que aprendes. Si siempre lo haces todo bien, dices, pues mira, vamos con la tortilla. Mira, la primera vez me ha salido bien, pues ya está. Ya no tengo que aprender, no tengo que corregir la sal, no tengo que subir el fuego, no tengo que darle otra vuelta. Así es como se aprende viviendo. Eso lo he leído en el libro, que creo que esto es una enseñanza budista, ¿no? Que al final no hay nada que sea erróneo, o sea, hay que hacerlo bien o aprender, básicamente. Se comparten tanto en la filosofía budista como en un poco de filosofía también occidental, pero es el que no tenerle miedo al error. Claro. El aprender. Al final en el colegio hacemos eso. A mí me vienen niños en primaria y en España. Es que no sé hacer esto. Digo, claro, por eso vienes aquí. Digo, porque no sabes. Y para eso estoy aquí yo, para enseñártelo. Y puede ser que lo aprendas a la primera o a la 10ª. Y luego será, a lo mejor en otra materia o en otro tema, te saldrá de forma natural. Y en cualquier cosa de la vida. Es que por eso venimos al colegio. El primer día de trabajo. O sea, yo salí de la carrera y el primer día me dejaron delante de un aula y no tenía ni idea de qué hacer. Estaba cortadísimo. Y encima tenía una alumna de prácticas allí. Y yo, mira, perdona, digo, pero yo también soy de prácticas. O sea, encima en medio del curso, un curso que ya estaba empezado, claro, los niños, dices, ¿este quién es? O sea, no es mi profesor. Y yo, bueno, pues hola, a ver qué hago. Entonces es eso, porque muchas veces, no sé si solamente es en España, quizás también en otras partes del mundo, el que se critica mucho el intentarlo. Se critica mucho el fallo, se critica mucho el error, y es como, bueno, pues si esta persona quiere intentar hacer esto, que lo intente, si luego no le sale bien, o a lo mejor lo mejorará, o lo hará de otra manera, o dejará de hacerlo, como no le gusta, o porque no se le da bien, no pasa nada. A mí me gustan un montón de cosas, porque soy un pesado, lo quiero hacer todo, pero yo soy consciente, por ejemplo, que cantar se me da fatal. Entonces, pues no pasa nada. Pero... Es cierto que la cultura española es mucho de no ridiculizar, pero sí quizás evidenciar el error ajeno, ¿no? Eso, por ejemplo, en el tema de hablar inglés, yo noto mucho que la mayoría de españoles que vienen te dicen siempre lo mismo. No, yo leer lo entiendo todo, pero hablar se me da fatal o le da vergüenza. Y de hecho, una de las cosas que creo que te da el vivir fuera es quitarte el miedo a hablar. Porque luego cuando tú ves a dos personas comunicarse en inglés, yo he visto muchas veces a gente hablando un inglés malo pero con seguridad y a gente hablando un inglés bueno con poca seguridad.
y solo te da la sensación de una conversación más fluida el primer caso. Yo he visto aquí alumnos venir pegando patadas al diccionario e irse pegando patadas al diccionario, pero con seguridad. Pero lo que destacaba era cómo fluía la conversación con su familia o con gente irlandesa. Y decía, joder, es que esto al final es un poco a lo que hay que venir. Porque la gramática, todo eso se puede ir aprendiendo, se puede ir puliendo con el tiempo. Pero el estar seguro y el comunicarte con fuerza es lo único que te lo puede dar. Yo creo que es vivir aquí y practicarlo día tras día. Así es. Y yo creo que muchas veces cuando los padres sobreprotegen, lo que no permiten es al hijo o a la hija vivir, que es tan sencillo como enfrentarte a situaciones, equivocarte y luego aprender, que creo que es lo más básico. Entonces muchas veces, que es lo que has dicho, padres intentan sobreproteger al estudiante cuando el estudiante no tiene ningún problema. O sea, el estudiante es capaz, igual que cualquier otra persona, de comunicarse, de enfrentarse, de ir y preguntar. Y yo creo que esto es lo bonito de venir aquí, que luego vuelves a casa y vuelves diferente. Totalmente. Sí, y entender que ni tu hijo eres tú. Eso es. Que es una persona totalmente diferente, aunque tenga tu genética, puede tener tus rasgos, ha creado un entorno familiar como tú, que tú le has inculcado tus valores que tú querías que eran mejores, pero sigue sin ser tú. Y que las épocas son diferentes, ¿no? Yo viví en una época, yo por ejemplo tengo una hermana que es 12 años mayor que yo, ella nació en los 80, yo nací en los 90, pues es una época diferente y somos diferentes y mis padres evidentemente son muy diferentes y mis padres tienen unos miedos y unas inseguridades derivados de su etapa adolescente, que no tiene nada que ver, claro, con la mía. Y la mía, yo tengo alumnos, o he tenido alumnos, claro, que la generación móvil, ¿no? Generación que han nacido ya con el WhatsApp, con 1000 opciones y cualquier cosa. Y claro, es muy, muy diferente. Pero además, es que hoy, a veces me sorprende que es que, claro, tú lo ves muy fácil irte por ahí. Vamos, es que es bastante fácil. O sea, hoy en día, que hace 50 años, ¿quién cogió un avión hace 50 años? Sí. Pero hoy en día, si tienes vuelos en 15, 20 euros. Sí, a diarios con Ryanair, pues por ejemplo, Irlanda en concreto tienen desde Madrid 3 vuelos diarios. Sí, que... O sea, puedes ir y volver el mismo día, ¿sabes? Si hace falta. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Creo que hay gente que, aunque la tendencia cada vez es mayor, a que la gente tenga más independencia para poder coger un avión e irse, no todo el mundo tiene, por ejemplo, la capacidad de inglés, ¿no? Que es una cosa que hablábamos antes, que si bien el irse a Japón es una grandísima experiencia para enseñar español, pero, por ejemplo, poder enseñar inglés o poder viajar con la herramienta del inglés te abre muchas más puertas, ¿no? Para moverse. Sí, el inglés... bueno, a ver, sí que es verdad que el español se lleva muy potente. O sea, más de 500 millones de personas lo hablan. Se habla en muchísimos países que no es como primera lengua, en Estados Unidos, evidentemente. Sí. Con toda la población que tiene latinoamericana se habla muchísimo, Centroamérica, y hay muchísimos países, bueno, a España, a todo el mundo le gusta España, le gustan los españoles y le gusta el idioma, a todo el mundo. Pero el inglés es el idioma que rige los negocios, que rige las comunicaciones internacionales. Además que es bastante más fácil. Sí, es más fácil. No tiene esa gracia, claro, pero es más sencillo. Es más sencillo, sí. Que luego está el tema de pronunciación, ¿no? Que hablábamos, pero es mucho más sencillo. Y yo lo tengo claro, una vez que sales, y es algo que es evidente, porque por algo todos desde pequeños nos enseñan inglés en cualquier colegio de España y en cualquier país del mundo seguramente, pero es evidente que el inglés es la clave para todo. A ver, si tú quieres tener una panadería en tu pueblo de toda la vida, pues seguramente no te hace falta aprender inglés ni te hace falta nada, pero si tú eres una persona quizás un poco más curiosa o con otras ideas, es que con un nivel medio, hablamos de B1 alto, B2, ya tienes la capacidad suficiente de irte a donde tú quieras del mundo, y aunque te encuentres con una tribu de estas del Amazonas que algo seguro que a lo mejor le dicen Messi y si lo conocen, ¿sabes? Y dices, bueno, vamos a hablar de fútbol, yo qué sé. Y a mí me ha pasado que estar en Japón y estar en zonas de Asia que no hablan muy bien inglés, pero así ser la única forma de poder comunicarte, porque al final
¿quién más que me ha visto una película, ha visto algo? Entonces es lo fácil. Sí, algunas palabras que ya... Yo recuerdo estar en un sitio como de fiesta ahí en Japón y de repente entrar 3 o 4 armarios americanos que eran marines, Tío. muy majos, por cierto, y claro, cuando llegaron, pues porque yo sabía un poco de inglés, si no con esa persona, pues no había tenido esa conversación tan interesante que tuve, ¿sabes? Y el tío súper simpático, claro, yo les pregunté, ¿qué hacéis aquí también vosotros? Y bueno, pues, y muchos eran de origen latino, y era curioso que no hablaban español, porque claro, se habían criado ya directamente en Estados Unidos y fue muy, muy interesante. Y así, y recuerdo también una que es un poco más rara, que en Japón son muy típicos los onsen, que son los baños termales, que a ellos les encantan. Y muchos son públicos, luego hay privados y los hoteles también tienen algunos, pero la gracia es que son baños termales que los haces crudo, completamente desnudo. No has curado cuando... O sea, sí, pero entonces... Es raro, no, bañador está prohibido, Sí. aparte de tatuajes muy grandes y tal, por el tema de Yakuza, ¿no? de la yakuza, que eso ya son temas más, un poco más del pasado, más culturales, porque evidentemente si ven a mí, que claramente no pertenezco a la yakuza, y si llevo aquí una geisha tatuada no es porque, ¿sabes? Que no la llevo, pero bueno. Ya. Y fue curioso que estaba ahí, claro, la primera vez que entraba, solo había un señor mayor. Y claro, yo recuerdo que entré con una toalla como pequeñita y la grande. Y dije, no voy a tapar, yo voy aquí a la experiencia completa. Y claro, yo digo, ¿dónde dejo la toalla? O sea, no hay un sitio para dejar la toalla se dejaba afuera. Y digo, bueno, pues dejo la toalla afuera. Y yo me había duchado, pero aún así entré y me dijo el hombre, espera, que te tienes que duchar. Y yo, vale, gracias. Y yo, bueno, me voy a duchar, no le voy a explicar a este señor que ya me he duchado. Me ducho allí y cuando me voy a meter el agua, me decía, espera, y dice, eso está muy caliente, ¿eh? Y dice, si la primera vez que te metes, primero ves aquella y yo, ¿qué vas a ver? Bueno, al final le hice caso. Es menos mal que le hice caso. Y claro, al final, tú imagínate estar, el señor era un señor de Taiwán. Yo estaba en Osaka en ese momento. Pues tuve una conversación en un onsen japonés con un señor de Taiwán que a lo mejor tenía 50 años hablando en inglés, porque evidentemente ahora la forma de Básico. comunicar Te comunica. desnudos. Y el hombre súper interesado y súper curioso por España y lo que estaba haciendo, y luego ya al rato le dijo, bueno, Alejandro, pues hasta luego, y me hace así, y claro, y yo, esto era raro porque estábamos desnudos, ¿sabes? Y era como un placer, y yo, Estoy echando de la mano, no me he hecho notas. Ya es una japonesa. pues esto es conocer el mundo, ¿sabes? Sí. No hace falta este extremo, Claro. pero esto es un ejemplo, me hace mucha gracia haberlo vivido, pero también el extremo o sea, el ejemplo de simplemente ir a un restaurante y que la forma de atenderte sea diferente, pues ya te hace, Lo aprendes. ostras. Es cierto que, por ejemplo, la gente que es angloparlante y quiere aprender español o otros idiomas les cuesta mucho porque todo el mundo les acaba hablando en inglés. Y lo veo mucho en España. He conocido bastantes americanos e ingleses que vienen a practicar y veo cómo salen con amigos e intentan hablar en español, pero claro, como van un poquito... no tiene la misma fluidez que en inglés y nosotros solemos tener más fluidez, siempre la gente por comunicarse acaba yendo al inglés y acaban cediendo. Sí, al final ellos tienen, bueno, ese plus, ese bonus de haber nacido en un país Angloparlante que sea así. angloparlante. Yo desde que aprendí inglés me he movido por todo el mundo y no he sentido la necesidad de aprender ningún otro idioma porque he sentido que siempre me he podido comunicar. Eso sí. Sí que es interesante porque al final un idioma es un reflejo de la cultura y de la historia de un país y de una tierra y de unas personas. Evidentemente no tiene nada que ver el inglés con el japonés. Yo no sabía japonés y no sé. Cuando fui a Japón no tenía ni idea. Pero poco a poco te empiezan a explicar el origen que tienen, la simbología, empiezas a leer un poco de literatura traducida, y no tiene nada que ver. Y claro, el poder comunicarte en inglés con gente inglesa, yo por ejemplo, ahora que estoy aquí en Irlanda, no tiene nada que ver. Desde luego el inglés es una herramienta ahí para comunicarte y la más popular. Hemos estado hablando un poquito de diferencias que había entre Irlanda y España. Siendo los dos maestros o dedicándoos a la educación, de haber tratado con padres y niños irlandeses, ¿podéis ver también alguna diferencia de enfoque entre España e Irlanda?
Bueno, yo veo bastante diferencia, que por un lado es normal, porque al final son dos países diferentes con dos sistemas educativos diferentes, pero dentro de las diferencias lógicas, lo que sí que sé yo, los matices son, sobre todo en el trato al alumno y en el trato al docente. Por ejemplo, una cosa que es más que evidente que en España es un problema son las ratios con los alumnos, que hay muchísimos alumnos para un solo profesor, más hoy en día en el que a cada alumno se le individualiza, se le categoriza, se han obtenido nuevas formas de detectar ciertos tipos de problemas que puedan tener o dificultades o de necesidades, mejor dicho, con los alumnos. Y claro, el querer llegar a todo eso siendo tú solo un profesor en España con 30 alumnos es imposible. Es imposible. Y aquí en Irlanda eso se cuida mucho más. Se cuida mucho más. Yo ahora estoy en clase, por ejemplo, en una escuela infantil. Mis alumnos tienen de 2 a 3 años y somos 10 niños para 2 profesores. Claro, fuera. Claro, eso es un ratio... Es un regalo. Es un regalo. O sea, es un regalo, pero es lógico. O sea, lo veo como un regalo porque vengo de España, que en España estamos hablando que en esas edades que aún no se consideraría la educación infantil como tal, pues a partir de los 3 años, fácil entre 15 y 20 para un profesor. Y en serio, te imaginas. Es una barbaridad, ¿no? Porque estamos hablando de 15 20 para profesor frente a 5 por cada... Claro. Y estando los dos juntos en la clase, que si yo me tengo que vigilar para hacer cualquier cosa, tengo 2 ojos más que están vigilando o que están pendientes de lo que esté pasando. Claro. Esto hablamos de educación infantil. En infancia infantil, pero es que en primaria todavía se repite. En primaria las ratios son mucho más bajas que en España. Yo tengo compañeros aquí españoles, porque hay muchísimos, que trabajan en primaria y te lo dicen. Dice, yo tengo una clase que tengo 8 niños para mí. Y colegios de educación especial relacionados con el autismo, Sí. que es incluso 1-1. O sea, yo conozco gente que tiene un alumno. Y no es que tengan una clase muy grande, ¿no? Con un alumno en el medio y él solo dando clase, sino que dentro del aula cada uno tiene su alumno de referencia. A lo mejor tienes 2, o depende del día, depende de la actividad, puedes tener a más. Pero es que si tú pagas, o en este caso es una educación diferente, pero si tu hijo tiene una serie de necesidades, ya sean por arriba como por abajo, que estén cubiertas. Y si necesita un tutor que se esté solo con él, pues aquí sí que lo consiguen en muchas de las ocasiones. Y en España eso es inviable. De hecho, no paran de haber huelgas ahora en educación. Esto de los ratios, entonces, es un problema que está siendo expresado por parte del colectivo de profesores en España. Sí. De hecho, bueno, hace poco dijeron que, evidentemente, no sé si se aplicará o no, que iban a reducir las ratios, que iban a hacer mejoras en ciertos aspectos. Si al final los profesores lo que pedimos, hay gente a veces que se piensa que queremos trabajar menos. Sí, lo que queremos es poder trabajar. Y cuando digo poder trabajar es poder hacer nuestro trabajo bien. Porque yo me siento, cuando soy una persona con mucha vocación y con mucho gusto por la profesión, y como no lo puedo hacer, como no me dejan hacerlo porque tengo muchos niños, tengo bastantes tonterías que se pierde en burocracia, Sí. en reuniones que no llegan a nada y en cosas que pierdes el tiempo y dices, no, vamos a preocuparnos por los niños, si eso es lo más importante. Y por supuesto que los profesores podamos trabajar a gusto, ¿no? Y que podamos hacerlo bien. Y en España ahora mismo no se consigue. Seguro que hay algún colegio que lo hace muy bien, pero en la norma sanitaria no es eso. Y hablando, por ejemplo, porque antes me ha recordado, en el episodio anterior trajimos a Marina y a Martín y hablaban del tema de las redes sociales, que era una de las cosas que no entendíamos los adultos o sus padres, que para ellos era muy importante el poder cuidarlas y que al final ellos es como están socializando hoy en día a través de las redes. Hablábamos de que en Irlanda no las usaban tanto. Sin embargo, parece que para ellos eran importantes, ¿no? Ahora hay una medida en España que las quieren prohibir para niños por debajo de los 16 años. Esta medida, ¿qué opináis de ella? Creo que es un tema complicado, porque yo no he llegado a ver las redes sociales como el diablo, sino que considero que son muy interesantes incluso para enseñar. Yo, por ejemplo, puedo utilizarlas en una clase para practicar a lo mejor la gramática del español.
Solamente sí que considero que debe regularizarse de alguna forma, porque los niños obviamente cada vez pierden mucho tiempo en ellos sin ver qué herramientas pueden encontrar en el Internet. Ya yo no hablo solamente de las redes sociales, sino de Internet en general. Son muy útiles, pero hay que saber utilizarlas con cabeza o saber guiar a los estudiantes para utilizarlas. Es mi opinión. A ver, es una herramienta, ¿no? La Internet es una herramienta que cambió el mundo en su momento y lo sigue cambiando ahora con la inteligencia artificial. Cuando aparecieron las redes sociales cambió la forma totalmente de comunicarnos, de informarnos, de expresarnos, pero una herramienta tú tienes que saber utilizarla. Claro. Si yo te doy un martillo, puedes clavar un clavo o abrir la cabeza a alguien. O sea, al final le puedes tapar varias cosas. Y muchas veces se dice, ¿no?, que Internet o las redes sociales son una selva, son una jungla, de que allí hay anonimato, hay libertad total, que por una parte está bien, ¿no? Han aparecido cosas súper interesantes como en su momento fue, por ejemplo, Wikipedia. Apareció Wikipedia en la que cualquier persona demostrando una serie de conocimientos y tal podía aportar conocimiento, la gente podía corregirle, entonces eso era algo libre, gratuito, perfecto. Pero claro, aparece también gente que tiene otras ideas que no son tan positivas. Claro. Y desde el anonimato, desde una pantalla, porque o sea, muchas veces la gente no es consciente de lo que puede llegar a hacer un comentario, una foto, una publicación, o a veces a las personas famosas, ¿no? Cuando les faltas el respeto también. Evidentemente, yo creo en la libertad de expresión y en la libre opinión, siempre y cuando te lo hagas desde el respeto y de una lógica. ¿Qué pasa? Que cuando son personas que son menores de edad, que tu cerebro se está formando. De hecho, la ciencia lo dice que hasta los 20, 21 años tu cerebro se sigue formando. Lo sueltas en la selva. Claro. ¿Qué pasa? Claro, que es que hay muchas cosas que pueden ser negativas y que les pueden impactar. Y que a veces nos pensamos que es el perfil típico de bully, que un bully puede ser cualquiera. O sea, tú con un simple... De hecho, tuvimos que quitar los dislikes, ¿no? Los no me gustos, tuvimos que quitar de ciertas redes sociales porque al final también generaba controversia. Y cualquier comentario, cualquier acción puede ser, incluso gente que nunca te encajaría, a lo mejor por querer formar, como decíamos, formar parte del grupo de no sentirse aislado, o al contrario, porque los padres a lo mejor no les han dejado tener redes sociales o no les han dejado un teléfono. Es una cosa que tú tienes que enseñar y que regularizar y que te puedes equivocar. Yo mismo, que no me dedico, pero sí que hago contenido en redes, yo una vez, mira que a lo mejor he puesto 10 comentarios en toda mi vida. Pues a lo mejor he puesto alguno que no tendría que haberlo puesto. Porque a veces el ser humano es así, que Es algo de lo mejor que algo te dispare, ¿no? Sí. Una emoción, le respondo. sí, o algo. Y yo, evidentemente, por el contenido que hago, es verdad que no tengo muchos haters, por decirlo, porque al final, no sé, ¿de qué estás a hablar conmigo? Sí, tampoco es que yo tenga un contenido polémico. Pero aún así hay gente que a veces me ha faltado el respeto. De hecho, el otro día tuve que bloquear a una persona que me insultó, pero muy gratuitamente. Era un perfil de una persona sin fotografía y sin un nombre. Y entré en el perfil para verlo y no había nada. de manual. No había nada. Y lo bloqueé y tal. Y luego pensé, esta persona le diga voz el comentario y este tío no sabe que yo voy a estar todo el día pensando en este comentario. O sea, Sí, es cierto. y a lo mejor tengo 200 personas diciéndome, ay, muy interesante, gracias por compartir este tema. Tío, que te dice que Y si te que marca, no le gusta. pues claro, yo que ya soy una persona adulta, pues aún así me afecta. Y pues imagínate un chaval de 15 años. Además, hay un caso que he escuchado donde un alumno contactó con lo que se supone que era una chica de su edad, entonces empezaron a hablar y acabaron compartiendo fotos que no deberían, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final esta chica no era una chica y empezó, bueno, no sé si lo sabía, pero bueno, el caso es que empezó a chantajearle pidiéndole dinero o bien publicaría las fotos. Que lo que pasó, que el alumno ha tenido que abandonar el programa porque los padres, hombre, evidentemente es una cosa que les preocupa, pero claro, es que al final es una cosa que está ahí, ¿no? Que te puedes encontrar, que en el momento en el que navegas por internet, que te en las redes, te puede pasar y estás muy desprotegido. Pero yo considero que aquí el error no es tanto el internet, sino es la educación que ha llegado a recibir el estudiante. O sea, yo creo que el internet no es bueno ni es malo. Simplemente tú tienes que tener un background,
tus padres tienen que enseñarte a cómo utilizarlo y hasta qué punto ponerte límites ellos también. A mí no me parece bien la medida esta, porque creo que igualmente el peligro va a estar. Yo creo que si tú simplemente, en lugar de educar, lo quitas, no significa que no vaya a estar. Así es como lo veo yo. A mí, sinceramente, me parece bien, ¿eh? Porque yo creo que los chicos se pierden muchas cosas importantes de su desarrollo, como hablábamos antes, de tener que salir, equivocar, tropezar, y eso hay que hacerlo, creo, fuera de las pantallas. Ahora, me parece que es que para ellos es importante. Después de la conversación que tuve con ellos dos, realmente le daban mucha importancia a sus redes y era una cosa que era... Bueno, al final, el hecho de ser popular, el hecho de ser una persona con me gustas, con comentarios, con visitas. Yo sí que recuerdo una vez, yo tengo un sobrino, no tengo dos, tengo uno que recuerdo una vez que estábamos hablando y tal, y se sacó el teléfono, abrió Instagram, actualizó la página de Instagram, se le salieron publicaciones nuevas, historias nuevas, y él estaba hablando conmigo y hacía así: me gusta, sí, tío, porque no sé qué, me gusta, fueguito, top 100, manos haciendo así, y yo, pero... Tío, si no estás mirando ni siquiera la foto ni lo que ha puesto. Dice, pero es que si se me olvida en alguno no darle ese me gusta o ese comentario, luego yo... Sí, es curioso porque el otro día también, hablando con estos alumnos, decían que cuando subían una foto, si no recibían X número de likes, la quitaban. Sí. Es que es como que se retroalimenta. O sea, yo tengo que hacer esto para poder conseguirlo, es un feedback que hay ahí y que es inútil, o sea, es sin ningún tipo de sentido, porque que tú me dices que te vas a Portugal de vacaciones y subes una foto, pues bonita, que te gusta, pues lo puedo entender, o una foto con un amigo de recuerdo, pero que es subir por subir, por tener me gustas, por ser popular, por ser al que en el recreo se te acercan, por a ver quién se va a dormir más tarde chateando. Sí. Es que de hecho decía uno de los chicos que en función de cómo tuvieras tus redes, pues eras más popular o menos, ¿no? Luego también hablaban de que flexeaban incluso dinero, ¿no? Y que yo decía, joder, a vuestra edad, sacar dinero de vuestros padres. Sí, porque vamos. Pero que sí que era muy importante porque eso determinaba su estatus entre ellos. A ver, eso ha sido siempre así. Yo recuerdo cuando empezaron las redes sociales, yo tenía el mítico Fotolog y era horrible. O sea, a mí no me gustaba hacerme fotos, no me gustaba, pero me hice uno porque como todo el mundo tenía y la gente me paso y te pasas tú por el mío y yo, vale. Pues bueno, ¿qué te digo? ¿Sabes? Al final, luego cuando vas creciendo, eres guay por salir de fiesta, por ser el que más bebe, el que más se emborracha, el que más la lía, ¿no? Bueno, ahora que más likes tenga, ¿no? Que tengamos comunidad, etc. Yo sí que veo bien que se regularice al final. O sea, entiendo el punto de vista que tú dices, pero creo que eso es en un mundo utópico. Puede ser. Porque, quiero decir, todo el mundo sabe que fumar es malo. Y nadie debería fumar. O cuando tú eres de un mayor edad, ya eres tú responsable de tus propios actos. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿No prohibimos fumar a los niños de 12 años? No, a ver, que le eduque su padre. Pues claro, por su padre también fuma. Si el padre también está todo el día en redes sociales, si el padre también... Es que lo voy a explicar con un ejemplo, En mi casa fumaron mis dos padres y me decían que no fumase. ¿Qué pasó? Que acabé fumando, evidentemente. Gracias a Dios lo he dejado ya. Pero es que es muy complicado decir a alguien, no hagas algo, ¿y por qué lo haces tú? No, porque yo fui idiota. Que era lo que me decían a mí. Digo, vale, ok. O sea, yo creo que a veces confundimos que nos prohíban cosas con la libertad. Y, a ver, vivimos en una sociedad de normas y de leyes. Sí, igual que no se puede, hay cosas que son muy evidentes, no puedes matar a alguien. Eso es súper evidente, no puedes robar, no puedes derivar, ¿no? de otro tipo de delitos. Y luego hay ciertas cosas que sí o sí, cuando eres más joven, te tienen que explicar que están prohibidas y por qué. Es verdad que sí que, evidentemente, no veo bien que digan, oye, no se puede, y te jodes, ¿sabes? O sea, y te aguantas y esto es así. Y luego, claro, que tú llegues a tu casa y ves a tus padres todo el día, ¿sabes? Y dices, joder, pero ahí qué está pasando, ¿sabes? Se debería regular en todas las edades, incluso Sí. porque es evidente el enganche que hay hoy en día. Gente que no despega sus ojos de las pantallas, problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas de gente que no hace deporte porque está todo el día ahí metido.
luego problemas derivados de estéticos, de, pues, claro, tú ves unos cuerpos, ves Sí. una influencia incluso de la ropa, ¿no? Bueno, y del dinero, que yo creo que también es lo peor, que todo el mundo es un empresario de éxito con 21 años. Sí. Tienen Lamborghinis y dices, joder, macho, ¿dónde los deja el resto de Ya. portajes? Es una cosa que antes se me había olvidado comentarte, que una de las cosas que a mí la primera vez me hicieron no irme a Japón fue que yo mismo me dije, pero ¿cómo voy a irme a Japón ahora con 29 años? Si ya soy muy mayor, ¿sabes? O sea, y en el libro lo pongo entre paréntesis, sí, lo sé, soy idiota por pensar esto, que da igual los años en el que te haga, que siempre te puedes reinventar y que siempre puedes probar cosas nuevas, pero sí, eso es lo guay de la vida, y que la gente piense o diga lo que quiera mientras tú estás haciendo lo que te guste y no haga daño a nadie, que lo hagas y que disfrutes. Así es. Pues chicos, ya nos está quedando menos tiempo. Me gustaría recapitular, sobre todo animar a todos aquellos profesionales que están buscando una oportunidad para mejorar sus circunstancias, que pueden irse fuera. De hecho, hay un dato muy interesante, que es que el 87% de los universitarios a quienes se les pregunta considerarían salir del país para buscar unas mejores condiciones. ¿Qué creéis que serían los primeros pasos o, digamos, el inicio, ¿no?, de todo el proceso para comenzar, para alguien que se lo está planteando? A ver, es normal que ahora cada vez la gente lo piense más porque cada vez hay más información, hay más facilidades. O sea, yo creo que la gente tiene que tener claro eso de que, o sea, nunca ha sido tan fácil como es hoy en día. Y seguramente de aquí a unos años será aún más fácil y también ir a otros destinos y a otros lugares. Pero tú puedes aprender un idioma en casa de forma online, pues si no te quieres ir sin ningún nivel o necesidades que no tienes. Puedes mirar vuelos baratos, te puedes ir un fin de semana, una semana para conocer, para ver. Hay miles de personas viviendo en un montón de sitios. Puedes hablar con ellos. Oye, hola, mira, me llamo tal, me gustaría saber esto que has hecho tú, ¿cómo lo podrías hacer? Yo lo he hecho. Y ahora yo soy persona que recibe esos mensajes. Y yo lo sigo haciendo. Yo hablo con gente que a lo mejor no se dedica a las redes, pero simplemente he visto que hay una foto en X país que me puede interesar y lo hago. Y la verdad es que ahora que he venido a Irlanda, se me ocurren pocas opciones mejores que para empezar esto de decir, a ver, también este gusanillo, voy a intentarlo, que Irlanda, porque está al lado, una cultura bastante parecida, pero con su gracia también de conocerla, todo funciona más o menos igual, ir al médico, conducir, si es al Hay revés, grandes cambios, ¿no? Claro. Dentro del... que incluso los grandes cambios, como puede ser el conducir, sí, Algo súper rápido, lo que hablábamos antes, en 5 tener cuidado con el lado izquierdo. sí, ya está. Es un idioma que quieras que no, aunque no lo domines, has estado toda tu vida escuchándolo en el colegio. Sabes presentarte y sabes decir, where is the train station, ¿no? Entonces, nunca ha sido tan fácil, y teniendo un país tan cerca y aparte, pues, y que te otorga un nivel de calidad de vida más que decente, me parece que si tienes esa idea, no intentarlo es perder una oportunidad. Una pregunta con respecto a esto. Comparando Japón e Irlanda, porque a mí algo que me fastidió al llegar a Irlanda era toda la burocracia que te tocaba, que era que si el PPS number, el proof of address y la bank account, ¿no? Que parecía que era como un ciclo que si no tenías el PPS number, no podías hacerte la bank account no te la hacías en el proof of address, etc. Entonces, yo recuerdo que había como que meterte de alguna manera, conseguir algo de los tres y ya podías como hacerlo, ¿no? ¿En Japón te encontraste con tanto con tanto obstáculo burocrático para regularizarte? Sí que es verdad que al ir con una empresa ya contratado, ellos se encargaron de bastantes cosas, pero sí que tuve que ir, por ejemplo, a Barcelona al consulado para diferentes permisos y tal. De hecho, ir a hacer una mini entrevista, a qué vas al país, qué es lo que vas a hacer. Y al principio es un poco hasta incómodo porque es, bueno, ¿qué más te da? O sea, voy a trabajar y se lo pone ahí en el contrato, no sé. También por temas de inmigración, ¿no? Que allí en países asiáticos y en Japón es una cultura mucho más cerrada. Les cuesta mucho más abrirse al mundo. De hecho, tiene unos problemas de natalidad y de inmigración de que les falta gente. Porque la pirámide demográfica está al revés, como la española. Y allí es horrible. O sea, yo, por ejemplo, necesitaba un documento de los delitos penales de Japón, de que no había cometido ningún delito y que había estado todo bien.
Y estoy hablando con mi anterior trabajo y me dice, mira Alejandro, que me dicen que tienes que venir presencialmente. Y yo, pero me digo, ¿cómo puede ser? Pero claro, a España, recuerdo. No, a Japón. De que yo tenía que ir a Japón, a la oficina de donde yo había estado residiendo, a pedir el documento en persona, porque claro, no le valía poner una fotocopia del DNI. Tenía que reconocer que era yo. Y allí esos temas, la verdad, o sea, he de decir que España tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero a nivel burocrático no es lo mejor, pero luego cuando sale y dices, oye, pues no está tan mal. Es verdad, porque con el transporte, la sanidad. Sí. Y no, en Japón en ese sentido, yo sé que se habla del futuro de Japón, del futuro de China, ¿no? De sus países muy futuristas. Y a lo mejor es que es muy curioso porque tú puedes tener un restaurante en el que te atienden un robot y luego tienes que pagar en efectivo porque no aceptan tarjetas. Y es como, madre mía, tío. Pero eso también es en China muy parecido, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba este verano, había en el cuarto de hotel muchos botones, como muchos gadgets que hacían cosas espectaculares, pero todo tenía como ese tinte todavía un poco de los 70. Entonces era como estar en un futuro distópico. Sí, es raro. Yo me pasó más de una vez de quedarme en un restaurante y decir, oye, espérate que ahora venga un compañero de trabajo a pagarte en efectivo, porque yo no llevaba efectivo y digo, ¿cómo puede ser si es un restaurante totalmente normal y que no aceptéis tarjeta? Y cosas así, me acuerdo que enviaba cartas a la familia porque me hacía ilusión con los sellitos de Japón y era un desastre. La mujer me decía, tienes que poner aquí lo que hay dentro de la carta. Y yo, pues hay un llavero y la carta. Y no, pero tienes que especificar aquí todo bien, exactamente, el precio, el peso exacto. Y pues, no sé, el peso, 5 pesado tú, no sé. Y todo muy... Luego, Complicado. Claro, el lenguaje no verbal, que eso es una cosa que yo me sentía a veces un poco incómodo, tanto aquí, también en Irlanda, como allí. Aquí en Irlanda he tenido algún problema de que nosotros nos interrumpimos, a lo mejor levantamos un poco la voz, a lo mejor digo, sí, eso te entiendo, pero a lo mejor parece que soy un poco más borde, soy un poco más seco y todo lo contrario, es simplemente que hay confianza, o que quiero mostrar confianza. Y me ha pasado que algún jefe me ha dicho, no me interrumpas, por favor, y yo, perdón, es que creía que era conveniente ahora decir esto. Y como que se queda la situación tensa y los japoneses igual, el nivel gestual, que a ti te habrá pasado que has estado en China, que el sí y el no, a veces con la cabeza no lo entendía. Sí, yo en China ha sido de los momentos, hablaba antes de que siempre me he podido mover bien con el inglés. China, pues, me voló la cabeza porque ha sido de los momentos en los que realmente me he sentido incapaz de comunicarme, porque mi inglés, evidentemente, no, nada, y en la comunicación no verbal parecía tampoco funcionar, gestos como sí y no, a veces, o incluso algunas cosas más comunes, no parecía que se surtían efecto. Tenía el traductor este que llevaba conmigo, que eso me hacía buena vida. Yo recuerdo las primeras veces que entré a una tienda y era una tienda de segunda mano, de ropa de segunda mano, y yo le dije, le puse en el traductor, digo, si me llevo varias cosas, me harás un precio especial. Y en vez de decirme un no agradable, un no, como que yo creo que se sintió ofendido y me hizo claramente una señal de así, me dijo nie, ¿no? Que es el no en japonés. Y yo, bueno, perdón. Lo dijo clarísimo. Una pregunta que... pero lo hizo de una forma como que bajó incluso la cabeza, como para hacerlo de esa forma amable, pero a mí me sentó como que agresivo, ¿no? Ese no ahí en una cruz en toda la cara. Hecho de cultural, claro, pero es interesante. Jennifer, tú, por ejemplo, fue tu caso al venir para acá, volviendo al tema de la burocracia. Claro, tú encontraste el puesto en Leclerc, pero luego le pasó también a mucha gente. Creo que en Droplands, por ejemplo, también lo encuentran en portales de anuncios desde España. ¿Tú cuando llegaste se te dificultó también toda la burocracia o empezaste ya a trabajar desde España? No, porque es cierto que tú puedes empezarlo desde España, pero creo que llega un punto en el que necesitas estar aquí. Obviamente que es el tema de tener un domicilio, ¿no? Y un proof of address. Entonces, en mi caso, yo ya tenía el puesto de trabajo, con lo cual, con el contrato ya es suficiente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, mi chico vino aquí sin contrato. Entonces, claro, para buscar trabajo se le dificultó porque lo primero que me preguntaban era, ¿tienes PPS number? Y él, no. Porque mi primer paso va a ser el contrato de trabajo. Y ellos decían, no, sin PPS no tienes contrato. Pero es cierto que como vinimos ya con piso, eso fue lo que más o menos le pudo a él salvar un poco la vida de poder encontrar un trabajo más rápido. La rufa, ¿no? Claro, eso es. En mi caso fue muy fácil porque con el contrato, bien, pero para él sí que le dificultó un poco. Sí, fue como esto del pez
que se comen Sí, es complicado, es complicado. la cola. Sí. Chicos, os voy a hacer, para terminar, unas preguntas, ¿vale? A ver qué os parece de ir como expatriado, ¿no? La primera de todas es, ¿llegas? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Hacer amigos locales o comunidad conocida, otros expatriados? ¿Con quién te diviertes más? Porque por un lado tienes la gente que conoce, evidentemente, el sitio, o la gente que comparte tus costumbres. Pues gran dilema. Sí. En mi caso, creo que obviamente cuando te vas a un sitio y no conoces nada, vas a caer en apoyarte en tu comunidad. Más que nada porque ellos habrán vivido el mismo proceso que tú también. Yo, por ejemplo, no iba a saber que tenía que tener un PPS number si no me lo decía, por ejemplo, un español o un extranjero, que me decía, no, tienes que hacer esto. Un irlandés probablemente nazca con su PPS number, no sé cómo va, pero bueno, supongo que ellos ya tienen más normalizado el PPS, nosotros no. En mi caso, te tienes que apoyar, yo lo sigo haciendo todavía no he dado el paso de tener esa amistad de irlandeses, así que yo lo prefiero. Cuando vienes, tienes que apoyarte con tu gente. Yo creo que es básico y es uno de los puntos buenos que tiene Irlanda, que como hay tanta gente, es un país que recibe mucha inmigración de muchas partes del mundo diferentes y muchos españoles o hispanohablantes y para mí es la clave, el de poder ser más cómodo y más fácil y de poder llegar y saber que, bueno, pues esta gente está en la misma situación que tú, aunque ya lleven unos meses aquí o no, pero te entienden exactamente por lo que estás pasando y poder, no, pues si esos días que te sientes más solo, poder, y que también conoces parte de la cultura, aunque sea juntándote con gente de aquí, y luego poco a poco ir conociendo pues a compañeros de trabajo o parejas de gente que tiene parejas irlandesas y poder relacionarte. Pero a mí es una cosa que me encanta. Sé que siempre se dice que lo mejor es para introducirte, Sí. para crear locales y tal. Claro, No es fácil, ¿eh? pero no es fácil, claro. O sea, nosotros mismos, yo ahora tendría que pensar si tengo algún amigo, 100% amigo que no sea pareja Sí, de, o amigo de no sé quién, que sea extranjero. Y no porque no quiera o porque lo rechace, sino porque al final, pues a lo mejor no se dio las circunstancias y... Es que es interesante porque a nosotros nos pasa con los alumnos. Los padres piensan que van a llegar y al segundo día van a ser amigos de muchos irlandeses. Cada vez las amistades es algo orgánico. Y al igual que cuando piden familias con hermanos o hermanas irlandesas que ellos ya se meten Se llevan muy su bien. cabeza que según lleguen van a ser mejores amigos para siempre. Digo, a ver, no funciona así. No. Muchas veces incluso el niño irlandés le ve como un intruso. Carece señor en mi caso. Claro, y a veces funciona muy bien porque nosotros son extrovertidos, a veces no funciona tan bien porque no se hace en mi caso. Simplemente lo estás poniendo en el mismo techo. Yo cuando vine de alumno recuerdo una cosa que es que en los veranos, yo tenía un hermano irlandés y durante 2 veranos seguidos no nos cruzamos la palabra. Y luego cuando vine a hacer el año académico, coincidí con él en el colegio. Y en el colegio sí que nos empezamos a llevar muy bien porque nos hicimos amigos de una manera más orgánica. ¿Qué pasa? Que al llegar a Irlanda no es fácil hacer amigos hasta que no compartes tiempo con ellos. Con lo cual, oye, pues te apuntas a un equipo de fútbol a lo mejor, o yo qué sé, o al charity local, lo que sea. Y ahí empiezas a compartir tiempo con más gente. Al igual que si sales a cenar con una pareja, pues acabas conociendo a irlandés o irlandesa de turno. Pero no es algo que tú puedas decidir. Normalmente, la línea natural... Sí, requiere un tiempo. Yo ahora, por ejemplo, incluso hay padres del colegio que lo dicen, oye, si algún día queréis quedar para tomar algo, si no conocéis algo, o si queréis que os llevemos a algún sitio, porque además, yo creo que es algo general, que los irlandeses son personas muy agradables, en ese sentido yo me siento muy cómodo, gente muy simpática, muy agradable, muy abierta. Abierta me refiero a ayudar, y luego les encanta España, les encanta nuestra cultura, nuestro país les encanta, entonces yo nunca he sentido ningún problema con eso y es una cosa que ya es tiempo, al final la gente también tiene que tener confianza, es normal. Tu querida no va a decir, hey, ven aquí, te damos a una Guinness. No, esto no se ve con eso. La segunda pregunta que os hago, creo que también tiene algo de debate, ¿no? Que es llegar e intentar conseguir trabajo de lo que has hecho de estudiado o buscar un empleo que esté bien pagado y conformarte.
Yo creo que la primera decisión cuando aterrizas, y somos humanos, todos tenemos cosas que pagar, sobrevivir, muchas veces el ahorro que te llevas no es suficiente, y obviamente la primera solución es buen trabajo, un trabajo que te permita vivir. Luego es cierto que cuando vas aprendiendo un poco sobre cómo funciona el país, vas conociendo gente, quizás puedes alcanzar ese puesto que estabas buscando en un inicio. Sí, además, mucha gente a veces, una de las cosas que más me preocupa es el saber si encontrar trabajo rápido al llegar o incluso ya irse con el contrato y con esa parte cerrada. Pero la ventaja que tiene Irlanda, creo yo, en diferencia de otros países para vivir la experiencia y tal, es que como hay mucha oportunidad laboral, es fácil, si tú quieres y te lo propones, poder escalar dentro de tu sector. Entonces, incluso siendo profesor, como soy yo, puedes llegar a tener un buen salario y una buena estabilidad de jornada, de fiestas y tal, y estar muy bien, que en relación a España en comparación, que puedes tener unas condiciones que no están mal, pero ya sabes que eso es a lo que vas a esperar toda tu vida, que ahí es difícil que te muevas, porque como luego hay menos oportunidades, no te vas a arriesgar, no te la quieres jugar tanto. Y aquí yo creo que es mucho más fácil en ese sentido. Sí, yo por ejemplo sí que es cierto que cuando vine con el contrato de Lakeland y aquí sigo, estoy muy feliz, pero por ejemplo mi chico sí que es cierto que hizo un cambio, o sea, él trabajaba en una tienda de JD en España y cuando vino aquí preguntó ahí y no había sitio, o sea, no había vacante, ¿no? Estuvo trabajando un mes en McDonald's porque fue el primero que tuvo la oferta y venga, tengo que encontrar trabajo, pero a las 2 semanas de empezar en el McDonald's lo llamaron y dijeron, ¿te sigue interesado el puesto de JD? Qué bueno. Sí. Y a día de hoy es encargado. Claro, es que aparte Así es fácil. también hay mucho movimiento de personal. Sí. Yo solamente lo he visto en las escuelas infantiles y como hay muchos españoles docentes que están viniendo y hay algunos que ya llevan un par de añitos, ya están empezando a darles puestos de responsabilidad. Incluso algunos dirigen las escuelas. Yo creo que... Además trabajamos muy bien. Sí, aparte. Pero yo creo que a lo Eso es un mejor... tema... Yo vamos a decir, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero es cierto que tú para escalar en España tienes que respetar la antigüedad. Y aquí, por lo que yo he visto, no es tanto así, sino es lo bien que trabajas o lo bien que se te dé. Sí. No sé. Depende del puesto, puede ser. Es cierto que yo creo que muchas veces nuestro perfil también tiende a escalar más rápido porque quizás al ser perfil migrante normalmente sueles venir con más capacidad de trabajo. En muchos de nuestros casos no traemos niños, no traemos familia y venimos a lo que venimos, ¿no? Es más fácil ser la extra mile. Venimos con formación, trabajamos para experiencia y tenemos suerte de haber podido tener experiencia. Te lo curras más, te lo trabajas más. Claro, la pregunta va enfocada porque es muy típico, ¿no? Que alguien venga con un título universitario desde España intentando conseguir algo de lo suyo, pero que enseguida haya un trabajo que a lo mejor no son de sus sueños, pero que te está pagando por 2 a lo que le estaban pagando en España y que directamente diga, joder, es que aquí me pagan bien, me da para las facturas. Te motiva más. Y me queda ahí, claro, pero sí que es cierto que habría que intentar no perder la esperanza, ¿no? O seguir... Sí, y seguir, no estancarse, que de todos los sitios se aprende y de todos los sitios te puedes formar y hay que estar agradecido también a quien te da las primeras oportunidades, sobre todo cuando vas a otro país. Yo estoy muy agradecido a la escuela que me he cogido de primeras, no me conocían de nada, no sabían cómo lo hacía y me dieron la oportunidad, me dieron fijo, nada me han dado un puesto de más responsabilidad dentro de la clase, o sea, si tú trabajas bien, al final eso es un poco recíproco. Así es. Muy bien, chicos, y ya la última de todas, y ya acabamos este episodio. ¿Sois partícipes de venir y quemar los barcos? ¿O creéis que es bueno cierta intermitencia? Y en España, quiero decir. Bueno, yo creo que la vida es como todo en la vida. Yo creo que depende de a quién se lo preguntes. Depende de por qué te has ido de España, depende de por qué vienes a Irlanda o a otro país. A ver, estando tan cerca, con las facilidades que tiene el aeropuerto, que muchas veces hay vuelos baratos y tal, yo creo que, en mi caso, yo soy de ir de vez en cuando. ¿Sabes? Para quizás no perder nunca el contacto que tienes, que quieres tener, aunque sea trimestral o cada 6 meses. Pero claro, depende de dónde vayas, ¿no? Si te vas a Australia, te vas a Japón,
no vas a tener esa oportunidad, ¿no? Claro, y también depende de eso, de por qué te has ido. A lo mejor es para buscar un sitio tuyo en el mundo y resulta que es al que te vas. Y a lo mejor irte de vuelta de nuevo a España puede ser que mentalmente quizás pues no te apetezca tanto. Entonces depende. Creo que esas son las ventajas que tiene Irlanda al final, ¿no? Que tienes 3 huevos, 4 huevos al día. En cualquier momento, bueno, tú ya te fuiste hace poquito, ¿verdad? Un fin de semana. Así es. Claro, yo incluso también de vez en cuando me gusta irme y tienes una mala semana, llueve mucho, o echas de menos comerte una paella, venga, pues te coges un vuelo un viernes y sabes que puedes estar un par de días. Sí, eso es la ventaja de estar tan cerca y a la vez estar en otro sitio. Yo creo que eso lo tiene Europa en general, ¿no? Que al final, claro, pues se construyó cuando no había los medios de transporte que hay hoy en día. Entonces, en distancias muy pequeñas hay grandísimas cambios de cultura de mercado. Sí, y la verdad es que teniendo la oportunidad tan cerca y tan fácil, sería un poco perder esa oportunidad de probar unas diferentes experiencias, porque al final tu vida en España puede estar muy bien, pero bueno, ya la conoces, ya sabes cómo va a funcionar, ya sabes cómo va a seguir. Y oye, al final yo siempre digo que el mundo es muy grande y que habrá que darle vueltas para conocerlo, ¿no? Hay que explorarlo, evidentemente. Bueno, pues chicos, yo creo que con esto podemos acabar. Muchas gracias, Alejandro, gracias, Jennifer. Gracias. Ha sido un placer teneros y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Neclamania. Hasta la próxima. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at coast. Had to hit my old town to duck the news. 2 4